El cielo de aquella mañana parecía haber sido lavado durante madrugada, nubes dispersas, un azul translúcido y la luz mansa que solo existe antes del mediodía. El duque de Holstein observó su propio castillo desde lejos a una playa, deteniéndose punto alto del camino de tierra donde las colinas por fin revelaban la casa que llevaba su nombre desde hacía siglos. No se le ocurrió que aquel podría ser el último día en que llegaría allí como el duque. En su bolsillo, doblada, una nota con 2 líneas: no confías en Lady Honor. Su corazón ya tiene dueño. Descendió del caballo cuando el viento trajo el perfume de las rosas. Junto al muro de piedra, un hombre enjuto lo esperaba con un fardo de ropas sencillas. Era el mayordomo, que había aprendido a hablar en voz baja para no despertar las paredes, siempre cansadas de aquel lugar. ¿Está seguro, señor?, susurró. Es demasiado arriesgado. Lo estoy, Arcer. Quiero ver quién es ella. Cuando nadie la mira, se cambiaron de ropa allí mismo, entre la esquina del muro y la sombra de un roble. El duque se metió en una camisa basta, un chaleco manchado de tierra y un sombrero gastado cuyo ala hacía sombra sobre sus ojos. Se había afeitado la noche anterior, como todo aristócrata disciplinado, pero Arcer había traído una pequeña pasta de hollín. Se la frotó en la barbilla, en la línea de la mandíbula, hasta que el rostro pareció no haber sentido jamás la hoja de un buen barbero. Se calzó unas botas ya torcidas por la costumbre de otro pie. Por fin, respiró hondo y sintió el olor del mundo de los criados: jabón fuerte, cuero mojado, tierra húmeda. ¿Su nombre?, preguntó Arcer. Elías. ¿Elías? El jardinero. Arcer asintió, como si se hubiera pronunciado un hechizo. El duque de Holstein desapareció. El jardín de Holstein tiene sus nuevas primaveras y sus viejas tristezas. Cuando Elías entró por el portón, nadie lo reconoció, ni el viejo Ford, que aserraba estacas, ni la cocinera, que venía a recoger hierbas y regañaba a un gato que robaba menta, ni las 2 muchachas que volcaron un balde de agua y se reían de su propia desgracia. Allí, los nombres y los títulos caían junto con las hojas secas. Importaban las manos y los ojos, el peso que cada uno aguantaba, la fe que tenía de que mañana lloverá o hará sol, y hay que sembrar de cualquier modo. La primera vez que la vio no fue como la prometida de los salones. Vino con un chal sobre los hombros, sin joyas, un libro escondido bajo el brazo. Había en su andar algo silencioso, como si cada paso pidiera perdón al suelo. Se detuvo frente al cantero de lirios y pasó los dedos por la flor como quien aprende una palabra nueva. Cuando alzó el rostro, el viento le movió un mechón de cabello y él le sintió, sin cadáver, una punzada de culpa por estar allí. «Buenos días», le dijo ella, leve, a nadie en particular. «Buenos días, milady», se arriesgó él, y en milady, talio áspero, de jardinero, son suyos. «Los lirios son de quien los cuida», respondió, sonriendo. Elías aprendió a barrer despacio por allí, a barrer como quien no teme ser notado y al mismo tiempo desea hacerlo. Si estaba nervioso, se escondía en la tarea: barrer, recortar, esponjar la tierra. Si estaba confuso, cavaba, si inquieto, ataba ramas, sujetaba enredaderas, levantaba estacas. «¿De verdad le gustan las plantas?», preguntó ella en uno de esos días en que no había nadie cerca. «¿Es solo un trabajo? Me gusta lo que no alza la voz, milady. La planta habla bajo y cubre lo que
promete. Ella rió, sorprendida, y fue como cuando se abre una ventana en un pasillo oscuro, entró luz donde nunca se esperaba. ¿Y usted qué le gusta?, preguntó él, y se odió por preguntar. Los jardineros no le preguntan a la novia del duque qué le gusta. Me gustan las cosas que no pertenecen a nadie, y dijo, como pensando en voz alta, el viento, los ríos, la música que no fue escrita. Me gusta leer cartas que no están dirigidas a mí, imaginar que son mías. Luego es sonrojo, es feo decir, no leo cartas ajenas, solo colecciono sobres hechos, como si fueran pequeños retratos de ciudades que no visité. Elías quiso decir mil cosas, que también estaba el viento, que coleccionaba silencios, que a veces tenía miedo de no ser quien todos esperaban que fuera, pero cayó. La tierra bajo las uñas le recordaba quién era allí, Elías, el hombre que cavaba y no pedía explicaciones. Las primeras cartas llegaron antes de la lluvia. Eran billetes cortos que la ama de llaves encontraba bajo la puerta, con el sello resquebrajado. Papel barato, Arcer, que sabía todo lo que entraba y salía de la casa. Se las llevó al jardinero. Una, decía, él no la ama, ella tampoco, solo piensa en la dote. Otra, la novia parecía demasiado, tal vez espera a alguien. La tercera era un retrato cruel, él, ciego por el nombre, ella, por el espejo. Dios bendiga a los inocentes. Elías, solo en la habitación de los criados, leyó cada una hasta memorizar las maldades. Luego las dobló de nuevo, con todo cuidado, como quien dobla heridas para que no sangren. No se las mostró a nadie, no tuvo valor de destruirlas. Puso las cartas en una caja de madera y la guardó bajo las tablas del suelo, como si guardara a un animal que, en cualquier momento, pudiera morderle el talón. Al quinto día, en el banco de la higuera, encontró un sobre azul caído. Reconoció la caligrafía de Eleanor corta, inclinada, con la prisa de quien intenta ser discreta. El sello no estaba roto. Durante un tiempo insoportable, así que, mirando el borde de cera, el hilo de tinta, la firma de abajo que no se veía, el mundo allí parecía detener de un gesto, romper la cierra, devolver el silencio. Abrió. Edalina, sé que prometí no escribir, pero necesito que me digas si el asunto de mi padre está resuelto. No puedo casarme llevando este peso sin saber que al inocentes él le ha perdonado. Por favor, no vengas, no te reconoceré si vienes. Escribe solo, sí o no. Elías dobló la carta de vuelta con dedos que no decían suyos. El nombre caía en la mente como una piedra en un pozo. Lo recordaba de esas cenas prohibidas en que te bebía una copa de más y dejaba escapar historias. Un medio hermano, un escándalo antiguo, una deshonra enterrada bajo toda la tierra posible. Y un de mayor que el duque, por unos años, ilegítimo, un hijo de la casa sin casa. El viejo duque lo había apartado, y casi nadie se atrevía a pronunciar el nombre. Y ahora, allí, reposaba entre el lirio una carta dirigida a él, como un fantasma que regresa cada vez que los vivos se olvidan de rezar. Al día siguiente, Elías hizo lo que no estaba listo para confesar. Siguió a Lady él, no por los pasillos. Llegó a lugares del castillo que nunca había visitado ni como señor, menos aún como jardinero. Ella entró en el despacho antiguo, ese con el globo terráqueo y los mapas de propiedades que pasaban de mano en mano como plagas y cosechas. Sacó
de un nicho. Otra carta. Escribió con firmeza, sin dudar, y la selló. Antes de salir de la sala, apoyó la frente. Era fría de la mesa, un gesto de quien te perdona al tiempo. Milady la llamó él. Cuando se cruzaron en el pasillo, perdón el atrevimiento, el jazmín y te apoda. Sí, ore. Malena pero está, le como se hace. Quiero, dijo ella, y había cansancio en sus ojos. Necesito aprender, cortar sin atar. Las tijeras hablaban a su modo, con la decisión de un médico en quirófano. Elías le mostró cómo inclinar la hoja, donde cicatriza mejor el corte. Como una planta agradece en silencio cuando alguien la comprende, Eleanor escuchó como quien aprende un idioma extranjero. De repente, descifra una frase entera escrita en un muro, esquivó una rama, se apoyó en el tronco, sonrió al descubrir que un árbol también. Gente, ¿hablo pero con las plantas? Preguntó. Hablo con todo lo que no responde. Da la impresión de que me han escuchado. Ella asintió despacio, en un gesto que no era de aristócrata ni de criada, sino de persona, simplemente persona. Tocó su brazo con la punta de los dedos y le dio las gracias sin palabras. Luego, casi corriendo, como quien huye de sí, dijo que debía volver. La ama de llaves exigía su presencia. Una modista la esperaba. Las mangas no estaban bien, el escote estaba mal. La vida entera necesitando ajustes que ninguna tijera resuelve. Aquella noche, Elías durmió mal. Soñó con su propio rostro partido como un espejo. De un lado, el duque con las ropas que le recordaban quién era. Del otro, un hombre que sabía regar sin ahogar, podar sin herir, esperar sin pedir. Despertó antes del alba y salió al jardín. La hierba estaba húmeda y la primera luz trajo consigo la sensación de que todo lo que importaba en el mundo aún podía salvarse. Arcer se acercó, alerta como un perro que presiente tormenta. Más cartas, se dijo, y mostró dos. Y algo peor, la servidumbre comenta que la señorita desaparece por las tardes, el coche sale por el portón menor, vuelve de noche. No quieren decir lo que vieron, pero los ojos hablan. No quiero oír ojos, respondió Elías. Seco, dame solo lo que se ha hecho. Ella es que viene al final de la tarde, sin sotana. Dicen que conversa con ella en el oratorio y se lleva un bulto. Dicen que es Ina. El viejo palacio ye movió vago los pies de Elías, como un barco que por fin confiesa que está en el mar. Peor que la duda fue el alivio. Más fácil tratar con la verdad, sea cual sea, que con ese moho que la mentía esparce por todos los rincones. Voy a hablar con ella, decidió. ¿Cómo, duque?, preguntó Arcer. El silencio que siguió fue: es de esto. El duque asintió un les. Y, como una prenda que ya no sirve, el nombre Elías se le cayó de un modo que dolió. Por primera vez en semanas, se vistió como siempre, levita oscura, pañuelo bien sujeto al cuello, anillo en el dedo, un pequeño sol de oro, para recordar a todos, y así mismo que había una estrella en su mano. Montó el caballo, entró por la puerta principal. Toda la casa se inclinó al verlo, le recordaron el almuerzo, la correspondencia, el arquitecto, los preparativos de la boda. Caminó por los pasillos como quien cruza un bosque donde vivió durante años, pero cuyas enda ha perdido. En la puerta del salón pequeño, pidió a la ama de llaves que llamara a Lady Eleanor. Esperó de pie, las manos a la espalda, como un juez pacientemente cruel. Cuando ella entró, trajo consigo
un olor a lavanda y papel. Por un instante le pareció no reconocer a aquel hombre, y Elías, que estaba allí detrás, le tocó el hombro al duque desde dentro y le rogó que tuviera piedad. Milady empezó sin el honor. Sin querida, me han llegado cosas feas, y he encontrado cosas peores aún. Tenía en las manos del sobre azul. ¿A quién escribe? Ella no rehuyó el golpe. Fue hasta él. Tomó la carta y la abrió en el aire, y como quien confiesa antes de ser obligado. A Edmund le dijo, y poner ese nombre inesano. Fue como abrir una ventana en invierno. Le ruego que escuches, sin interrumpirme. Esperó el permiso del silencio. Su padre, el duque anterior, tragó en seco. Cometió una injusticia hace muchos años, con una muchacha de una aldea vecina. De ella nació Edmund. Mi padre era el único que sabía su paradero, por deudas antiguas. Antes de morir, me pidió que resolviera lo que él no tuvo valor de resolver. Hacerle para Edmund un dinero que lo mantuviera lejos de la miseria y venganza. Yo se lo hice llegar. Por eso recibo cartas como esta. Por eso viene el cura. Es el intermediario. Es solo eso. No lo amo. No amo a nadie, en verdad. Y llega aquí la voz. Se le que el bro de un modo tan humano que Elías quiso llorar. Y el duque, dentro de él, quiso ordenarle que parara. No antes de... No importa. No antes de que... Preguntó él. Y era imposible decir que hablaba la voz del duque, del jardinero. No antes de hablar con usted sin testigo, se dijo. Y hablé con el jardinero. No sabía que era usted. Yo, ahora sonrió con tristeza. Me enamoré de alguien. Me enseñó podar sin matar, que usted me enseñó. Y yo no lo sabía. Desarmado, pensó por un instante en el gesto de élano con las plantas. En la punta de las tijeras que elige todo devuelve a nacer la vida. Le vino a la mente una frase antigua. No hace falta cortar el tronco para quitar la sombra. Respira hondo. Hombre, respiró como si al hacérselo hubiera dicho. ¿Y por qué no me lo dijo? Intentó. Y la pregunta era menos un ataque que un ruego. Porque no sabía si usted me vería cuando yo estuviera vacía de defensa. Es fácil amar cuando el otro es un título. Difícil es amar cuando el otro es solo alguien con tierra bajo las uñas. Lo que algunos llaman la rotura del dique ocurrió allí. Dentro de él, un cansancio antiguo de las expectativas ajenas y la súbita certeza de que justamente alguien con tierra bajo las uñas era quien él quería ser, al menos a su lado. Pero la herida tenía bordes y exigió el ritual del orgullo. Necesito tiempos, dijo, y sonó como un veredicto. Ella inclinó la cabeza, digna como una reina que pierde el trono sin perder la postura. Déselo a usted mismo, respondió. Yo seguiré en el jardín hasta el otoño. El otoño llegó temprano aquel año. Las hojas se volvieron pequeñas. El viento, un mensajero melancólico que se metía en las mangas y erizaba el alma. Eleanor trabajaba en el jardín como quien paga una promesa. Podaba, barría, ataba. A veces dejaba un sobre bajo las piedras con dinero. Otras traía cuadernos para anotar nombres de árboles. El cura venía y se iba sin mirar a nadie. El duque, que había intentado mantenerse distante, se veía atraído a la ventana como una marea inexplicable. La última semana de septiembre, encontrar con al cura tendido al borde del camino, los bolsillos vacíos, el pulso débil, una herida en la cabeza. Mandaron llamar al médico. Le salvaron la vida por poco. Cuando despertó, pidió agua y confesó sin que se lo pidieran. No había habido que manden los últimos 3 meses. Alguien interceptaba las cartas.
Un hombre de capa oscura recogía el dinero y desaparecía. El cura, avergonzado, casi no se quedaba con nada. Y ahora debía a personas a las que no se debe de ver. Sobre Edmund, poca noticia. Supo que deambuló por el norte y trabajó en un molino. Después, nada, el mundo cambió de color de golpe. El duque recorrió la casa y las aldeas cercanas en busca de la capa oscura y del rastro de Edmund. Arce revolvió papeles como quien busca fuego o el agua. Cuando el médico dio de alta al cura, lo llevó a las autoridades discretas que cuidan los escándalos ajenos. El rumor, sin embargo, llegó a donde siempre llega, al mercado, a las mesas de costura, a la cocina, y así los ojos, de nuevo, hablaron demasiado alto. Eleanor sintió en cada rincón de la casa el juicio que nunca viene con un tribunal. Sin embargo, pesa más que cualquier sentencia. Amenazaron su honra con palabras baratas. Señorita que manda billetes, novia que haga hombres, dama de generosidad sospechosa. Una tarde, al retirar una flor marchita, encontró en la tierra un papelito con la letra mal dibujada de alguien de la servidumbre. Quien paga, compra. No lloró, pero por la noche se vistió sencillo. Hizo una maleta pequeña, escribió un billete corto y lo dejó en el despacho del duque. No estoy hecha para el ruido del escándalo. Si me voy, es para que su casa quede en paz. Perdóneme. Cuando él encontró el billete, ya era de mañana. Salió a caballo sin saber a dónde. Recorrió los caminos que iban al sur, al este. A ninguna parte. Preguntó en posadas, en ermitas, en casas donde manos de mujer lavaban ropa y niños corrían. ¿Escuchó? Otras no, salvo por una anciana que lo mandó al norte, rumbo al convento de Santa Inés. Una muchacha amable pasó por aquí ayer. Preguntó el precio del pan y lloró cuando le dije que podía llevarlo gratis. Lloró de un modo silencioso, como quien pide permiso hasta su propio corazón. Cuando la vio en el patio del convento, ella enseñaba a un niño a trazar la letra A en una pizarra, como si la vida pudiera empezar por otra letra, pensó él, y sintió ganas de reír, de arrodillarse al mismo tiempo. Esperó a que terminara la lección. Espero él muy bien, dijo, con el mismo tono con que elogiaba un botón de rosa que, terco, nace fuera de tiempo. Y entonces caminó hacia ella. Vine como el duque dijo, por deber, me quedaría como el jardinero, si usted lo quisiera. Ella sonrió, y la sonrisa trajo de vuelta un verano que no habían vivido. Lo que está plantado, naces, respondió. Lo demás es capricho del clima. Hay cosas que debo reparar, dijo él. ¿Serio otra vez? Eman, las cartas, el cura, la cava oscura, y está, el ustedes, alió en un tono que lo sorprendió. Era el sonido que hace un hombre cuando está solo. Ella guardó la pizarra, pidió permiso a la Madre Superiora con un gesto y lo siguió. Caminaron lado a lado hasta el puentecito de madera bajo el cual un hilito de río decía su eterno ir. Allí, apoyados en la baranda, uno frente al otro, como quien mide la altura del alma, él le contó lo que había sido, cómo recibió cartas compradas por la envidia, cómo deseó una culpa que no era de ella para entonces absolverse de abandonarla, cómo odió el propio rostro que vio reflejado en el cubo de agua cuando se lavó la tierra de las manos al final del día y se dio cuenta
de que eran dos personas. Al mismo tiempo, una sola. Como, por fin, eligió perder un nombre para ganar una mirada. El nombre pesa, dijo ella, y el viento movióle desde las hojas. Persilepo, vemos en vez de tierra encima, crece un jardín. Déjeme que va, la de vuelta a Epitio, y déjeme reglar lo que pueda. ¿Puede él arreglarlas? Carta se preguntó, sin malicia. ¿Puedo arreglar a quien las escribió? Respondió, porque fui yo quien le dio la fe para creer que tenían valor. ¿Puede arreglar a Adman? Insistió. Puedo encontrar, lo dijo, y decirle que de su parte de historia es ser hermano. Ni más, ni menos, y de arreglar al jardinero. Bajó la voz ella, aquel hombre con tierra en las uñas que men enseñó a ver vida donde yo solo veía hojas. Él se acercó un paso. Ese no está roto, solo estaba escondido. Volvieron a Holstan una tarde de cielo translúcido. El rumor corrió delante de ellos, como siempre corre, el duque y la novia y el jardinero y el duque. En la puerta, Arcer aguardaba con una sonrisa que le atrevió a ser completa. Hay novedades, y dijo. La capa oscura era de Thomas Rey, antiguo capataz. Lo arrestaron anoche, intentó vender la platería con Anstello de Holstan. Confesó Pante de las cartas. Dijo que las inventó para sacar dinero de los dos lados. De los dos lados. Se extrañó el duque de la servidumbre y de la aldea. Completó Arcer. Vendió secreto como quien vende esa. ¿Y Eman? ¿Qué pasa con Eman? Preguntó Elanor. Y su nombre en los labios de ella, lo como promesa de éxodo. A Eman lo vieron molino en Asmer. Ve de menos que antes. Come mejor que comía. Y Arcer se rascó la cabeza. Dicen que lee a la luz de una vela en el fondo del cobertizo. Para alguien nunca aprendió a leer. Es todo un espectáculo. Elías, pues el duque, daba igual. Apretó el hombro del mayordomo. Pensó que ciertas historias tienen el deber de no terminar para que carguen consigo, fuera de ellas, un pedazo de justicia. Escribiría Adman, iría a Westmere, si era preciso, le ofrecería lo que pudiera, un trabajo digno, una casita, al menos un nombre para decir antes de dormir. Y si Edmund rehusaba, también sería justo. La familia a veces es dar de comer a distancia. En los días siguientes, el jardín y convirtió en el corazón de la casa. Elanor retomó las tijeras, pero ahora tenía a su lado a un hombre que no vigilaba. Si no compartía, inclinaba la cabeza para oír lo que ella oía. Comentaba como las hojas mayores protegen a las menores. Señalaba el lugar donde un corte bien dado hace un milagro silencioso. En ausencia de cualquier decreto, la reputación de ella se fue componiendo como ropa en un tendedero a medida que el viento te llevaba el mal olor y quedaba solo el tejido limpio. Al sol, algunos aún miraban de reojo, otros pedían perdón con regalos torpes. Un tarro de compota, un ramo de lavanda, un pastel de demasiado quemado. Ella recibía todo con la misma gratitud penquina, y así, uno a uno, los ojos fueron apagando la lengua. Una mañana, encontraron bajo la higuera la caja de madera donde él había guardado las primeras cartas crueles. El duque la recogió, la llevó hasta el lago y, con Elanor a su lado, la abrió por última vez. Leyeron juntos una o dos veces que ya no dolían. Parecían garabatos de niños enfermos. Y entonces, él encendió un fósforo. El fuego lamió los bordes del papel. Hizo una lengüecita pequeña y breve. Y el viento terminó de comerse lo que quedaba. Sé que, pon allí, mirando caer la ceniza, como quien observa una nieve y llegó tarde. Si la maldad fuera pan,
Habría matado el hambre, dijo ella, sin rencor. Por eso preferí plantar, respondió él. El hambre del jardín solo se mata de un modo, esperando juntos. A finales de ese mes hubo música, no un baile ruidoso, no invitaciones doradas, no la fila de carruajes que solía formarse a lo largo del camino principal. Hubo un cuarteto discreto en el salón pequeño, sillas para pocos, flores cortadas por manos que sabían dónde cortar. Hubo vestidos bonitos, pero ningún escote equivocado. Risas, sí, pero ninguna risa que hiriera. Trajeron vino y pan, y la cocinera, aquella del gato y la menta, inventó un plato al que llamó primavera de octubre, porque llevaba lo que aún se empeñaba en nacer fuera de estación. A media tarde, con la luz entrando oblicua, el duque ofreció a Delanor no un anillo caro, sino unas tijeritas con mango de plata y hoja de acero oscuro, para que me cortes cuando me ponga demasiado espesos, dijo él, y todos rieron de un modo que no era burla, sino pacto. Ella tomó las tijeras como quien toma un debe. Prometo podar lo que hace, que hombre respondió, y regar lo que tenga sed. La música comenzó. Bailaron poco, porque la danza de la casa ahora era otra. Limpiar, plantar, cosechar, esperar cartas que valieran la pena, escribir otras cuyo sello fuera solo el beso de buenas noches. Arcer andaba más ligero. El cura, con la cabeza curada, celebró en voz baja una misa que no tenía latín suficiente para explicar lo que pasaba, pero sí silencio bastante. Los niños de la aldea empezaron a venir los sábados para aprender, dibujar hojas, ramas, flores. Elanor enseñaba el alfabeto con pétalos, A de azucena, B de begonia, C de camelia. El duque silbaba sin darse cuenta, y las doncellas reían diciendo que era la primera vez que se oía ese sonido entre aquellas paredes. Cierta tarde llegó una carta con manos manchadas de harina. Me llamo Edmund. Me dijeron que me buscaban. No le guardo rencor, señor. Tampoco tengo nada, solo tiempos buenos y malos. Sí, oye, puedo ser el hombre de levante en molino cuando el viento se cansa. No necesito una casa grande, necesito una llave. El duque leyó la carta en voz alta para Elanor. Y la E final, preciosa, era en el lugar exacto de una frase y había estado demasiado tiempo atravesada. Respondió ese mismo día, hay droga, hay tecretana, y hay, sobre todo, un lugar donde su nombre no pesa más que el mío. Edmund llegó 2 semanas después, flaco de pasado y con una forma bonita de bajar el sombrero al saludar. Reconoció en el duque la herencia dividida y no pidió nada más que lo que había prometido en la carta: trabajo, techo, pan. Por las noches se sentaba en el banco, ligera, con Elanor, y aprendía a juntar sílabas. Decía Hase, minierro despacio, como quien prueba una fruta por primera vez, y se reía de sí mismo. Su risa tenía la honestidad último, y aún así fue desde a comienzos del invierno. Los lirios florecieron fuera de tiempo, con una terquedad que los jardineros, con toda su ciencia, no supieron explicar. Elanor fue la primera en verlos. Se agachó, los tocó con la punta de los dedos, como aquella primera mañana. Lo llamó con la mirada. Él se acercó, y ambos sentados frente a la planta, como ante un milagro que no exige fe, solo ojos. No dijeron nada. El viento, generoso, trajo de lejos el sonido del molino, que ahora giraba con más orden, y el mundo volvió a ser fácil, como aquella mañana
en que un jardinero y una mujer con un libro se saludaron con un buenos días casi inexistente. Desde la ventana, Arthur los vio y, sin meterse en la poesía, registró el hecho. Es posible que, anotara en la Allende, hoy los lirios florecieron fuera de estación. Más tarde, cuando la aldea preguntara qué cambió en Holstein, diría que fue eso. Las cosas empezaron a suceder cuando querían, no cuando el reloj mandaba. Y vivir con lo que insiste en hacer, aunque sea fuera de tiempo, fue el secreto de paz que la casa aprendió de una mujer que quería cortar sin matar y de un hombre que supo esconder su propio nombre para al fin poder decirlos sin vergüenza. En la noche del solsticio, cuando las sombras se alargan y la luz parece una travesura de niño que desaparece para ver si los adultos lo llaman, el duque y Eleanor se sentaron en el suelo del jardín, con la espalda apoyada en el tronco de la higuera. No había ceremonia alguna, solo el volcán unció por las manos. Él tomó las tijeras de galo, las abrió y cerró despacio, escuchando el crex y risa. Ella apoyó la cabeza, es hombro. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de usted cuando es duque?, preguntó, riendo. ¿Qué es? Fingió interés serio él. Que a veces se olvida, dijo. Y, cuando se olvida, se parece al jardinero. Él respondió, Vlad, que había aprendido a decirse diedo. Ser duque es litro, ser jardinero es mimo en el cielo. Las primeras estrellas encendieron sus lámparas. El viento paseó entre las hojas con la intimidad de que la casa desde hace mucho. Del otro lado del muro, alguien cantó bajito una canción que la aldea heredó de voces que ya no estaban. Y el castillo, que durante años fingió ser de piedra, recordó, por fin, que también estaba hecho de gente.